Se realiza el lanzamiento del libro Apuntes para un proyecto de nación. No puede ser parte de nuestro ADN, porque si no, no hubiéramos sido el maravilloso país poderoso que fuimos. La primera potencia económica del mundo. No es cierto que es parte del ADN, no es cierto que es parte de nuestra forma de ser. Y precisamente de eso trata el libro, ¿no? El derecho a la democracia fiscal. México se independiza gracias a la democracia fiscal. La Constitución de Cádiz mataba la democracia fiscal que existía entre el diezmo y el quinto real. La gente tenía opción de pagar el diezmo o el quinto real. En algunas cosas era exclusivamente el quinto real. Minas, todo lo que tenía real D, no tenías opción en el pago de impuestos, pero todo lo demás sí. Entonces, ¿la gente qué hacía? Pues pagar el diezmo, porque eran asilos, escuelas, orfelinatos, créditos de fomento, bueno, los serenos, que son el antecedente a la policía municipal, los pagaba la iglesia, no los pagaba el Estado. Y le tiran muchísimo a la iglesia con lo de la Inquisición, cuando no quieren entender que el poder judicial que hoy tanto estamos queriendo defender es consecuencia de la Inquisición. Ahí nace el poder judicial, con la Inquisición. Y le han culpado a la iglesia muchos de los delitos del Estado, porque como hoy el sistema de la procuración de justicia siempre la ha tenido el Estado, no el Poder Judicial. Entonces, el éxito de un sistema de justicia depende más de la procuración que del sistema. Entonces, se ha perdido gran parte de la historia porque nos han querido hacer un México que no somos. No lo somos, y tan no lo somos, pues que vemos una rebeldía brutal. Todo el país está revuelto. Y eso duele mucho. La intención no era tanto prohibir la iglesia, sino callar al clero. ¿Qué se detiene en la Revolución Cristera? Pues porque mi abuelo se acabó la lana. Para justificarse en el Estado, ponen ciertos atractivos para que la gente sueñe con ser clase política. Pero si no logramos contener a esta clase política mundial, que puede destruir a la humanidad. Es un libro que hace historia de la doctrina social cristiana, que es la que genera el gasto social. Los reyes y los gobiernos no lo hacían, lo hace la Iglesia, lo hace la Iglesia católica, pero había una democracia fiscal que se suscitaba entre el quinto real y el diezmo. Entonces la gente prefería pagar el diezmo, porque el diezmo eran asilos, orfelinatos, hospitales, universidades, en fin, todo lo que hoy se conoce como gasto social. Y nadie pagaba el quinto real porque eran cortes y eran reyes y guerras. En realidad lo que quiero es que se organice la sociedad y que entendamos cómo funciona el Estado para construir una profunda democracia con una sociedad organizada que tenga derechos constitucionales, porque no los tiene. La sociedad mexicana, como sociedad, como persona moral, no tiene derechos, no tiene ni siquiera un reconocimiento constitucional, con derechos y obligaciones. Y entonces, entre esos derechos, exigir una democracia fiscal y una organización social. Los personajes políticos que fungen para usted como inspiración para este gran libro, ¿cuáles son? Mira, el personaje central que me llevó a entender la revolución fue Emiliano Zapata. Emiliano Zapata se levanta en armas contra la Constitución mexicana en el manifiesto de abril de 1917, a escasos meses de que se constituye la Constitución, de que se crea la Constitución.
Zapata se levanta en armas en contra de la Constitución porque traiciona al movimiento agrario. Y entonces ves cómo Zapata en este manifiesto empieza a descubrir la brutal corrupción de la revolución. Los revolucionarios para vivir tenían que saquear, robar, matar. ¿Qué hicieron cuando llegaron al poder? Pues lo que sabían hacer, saquear, robar, matar. Y entonces la sociedad mexicana, especialmente la Iglesia, critica la corrupción de la revolución y se da por consecuencia la Revolución Cristera. La Revolución Cristera es el primer movimiento social en contra de la revolución y nos costó muchas vidas. Y entender que la clase política es el verdadero opio del pueblo. Construyen verdades a medias, que son falsedades, para justificarse en el poder. Entonces se convierten en un verdadero opio del pueblo. ¿Qué es lo que estamos nosotros pugnando? Una estructura social, democracia fiscal, porque van por el dinero. Y si no hay una democracia fiscal, entonces el Estado tiene un poder extraordinario. El 50% del Producto Interno Bruto, y se lo podemos demostrar matemáticamente, son impuestos. Entonces, si tú compras esa camisa, para comprar esa camisa tienes que regalarle al Estado otra camisa. Gravísimo. Por eso hay hambre. Un mexicano muere de hambre cada hora. Cada hora muere un mexicano de hambre. Porque un hombre que necesita comprar una tortilla para comer, tiene que regalarle al Estado una segunda tortilla. Y eso es inmoral y injusto. Necesitamos como sociedad tomar conciencia y crear un gran Congreso Nacional que pueda estar por encima de la clase política. ¿Qué es lo que usted considera para que llevemos por una democracia fiscal inerte, que sea? Para empezar, necesitamos cuestionar cada uno de los tipos de impuestos. El IVA es un impuesto injusto, es un impuesto que hace gobiernos ricos con pueblos pobres. ¿Por qué no está vinculada al bienestar social? El ISR, el impuesto sobre la renta, si ganas, pagas, y si pierdes, no pagas. Entonces, el Estado queda vinculado al bienestar social. Es muy importante que todo esto esté constitucionalmente creado para que no pueda el Estado, a través de un Congreso de Diputados, cada año sacar una miscelánea fiscal en donde los señores son los dueños de tu vida, de tus bienes, del patrimonio de tu familia. Eso es totalmente inmoral. El mensaje que usted transmite con este libro, con este proyecto de nación hacia los jóvenes, hacia las nuevas generaciones, ¿cuál es? Tiene mucho que ver con el origen de la civilidad. Había una señora que le pregunta que qué piensa o cómo encontró que existía ya la civilidad. Entonces ella dijo que era un fémur roto y que ese fémur que se había roto se había aliviado. Hace 60,000 años un hombre con un fémur roto pues era víctima fácil de los depredadores, no hubiera podido trabajar, no hubiera podido hacer, se hubiera muerto. Entonces alguien se preocupó por ese personaje, lo cuidó, lo protegió, lo alimentó, le dio de beber y se alivió. La civilidad empieza cuando el ser humano entiende la misericordia y la piedad, ese sentido solidario que debemos tener. Y el mensaje para los jóvenes es que no se pierdan en el individualismo muy liberal, no, que se construya un sentido solidario con valores, porque mientras más valores tengas, menos necesidad de Estado tienes. Una sociedad que no roba, que no mata, no tiene necesidad de un Estado. Entonces, los valores morales son rentables para la sociedad. La misericordia, la piedad es rentable para la humanidad. Lo que sí es grave, mortalmente grave y peligroso, porque hoy hay políticos que con apretar un botón pueden sacar de órbita al mundo, y eso es apocalíptico. Entonces, es de un alto riesgo. La clase política es más riesgoso que los problemas ecológicos, es más riesgoso que la sobrepoblación. Tenemos que entender que la clase política es altamente riesgosa para la humanidad. Una frase emblemática que cierra sobre todo este libro, esta gran obra que usted ha puesto. La clase política es el verdadero opio del pueblo. Viva la democracia fiscal. Gracias, ingeniero. Al contrario, es un placer, Ángel, muchísimas gracias.
Se realiza el lanzamiento del libro Apuntes para un proyecto de nación, donde entrevistamos a su autor, el ingeniero Ramón Ambia Medina. El objetivo principal es hacer conciencia en la ciudadanía de que hay una gran amenaza mundial, que es la clase política. La clase política es el verdadero opio del pueblo. Ellos distorsionan la historia para justificarse en el Estado. Así nos cuenta el personaje que lo inspiró. Personaje central que me llevó a entender la revolución fue Emiliano Zapata. Nos comparte una frase célebre sobre el tema de su obra. La clase política es el verdadero opio del pueblo. Viva la democracia fiscal. Y nos invita a adquirir este ejemplar. Invito a toda la sociedad que compre este documento, este ejemplar, en librerías de prestigio a partir de la próxima semana.